Caballeros, permítanme empezar con una pregunta sencilla pero profundamente honesta. ¿Sabían que su cuerpo puede enviarle una señal de alerta Es una de silenciosa las cada características. mañana y que la mayoría de los hombres la ignoran durante años? No me refiero al dolor de espalda. No hablo de las rodillas ni de las articulaciones. Hablo de esa sensación frustrante de despertarse después de dormir 8 horas y sentir el cuerpo pesado lento como si no hubiera descansado en absoluto. Y hay algo aún más íntimo que muchos hombres de 50 y 60 años me confiesan en voz baja casi con vergüenza. Ese silencio Es al una de las despertar, características. la ausencia de esa Las energía matutina características firme y es una de natural las que en su que nos juventud permite daban por entender el hecho sin lenguaje pensar. corporal. Muchos me lo dicen con una sonrisa nerviosa. Doctora Teresa, ya estoy viejo. La maquinaria se oxidó. Y aquí necesito ser muy clara desde el principio. Es una de las Eso no es características. verdad. No es culpa Las de su edad. características Y en la gran es una mayoría de de las los casos, que nos permite tampoco es entender una el lenguaje enfermedad. corporal. Hoy la ciencia nos ha enseñado algo muy importante. Dormir muchas horas no significa dormir bien. Existe un fenómeno bien documentado llamado sueño no reparador. Es una de las Personas que características. pasan suficiente Las tiempo en la cama, pero características no logran es una entrar de de las forma que estable nos en las permite fases entender profundas el del lenguaje sueño, que son corporal. las únicas capaces de restaurar el cuerpo masculino. El resultado es exactamente el que muchos de ustedes sienten. Se levantan cansados, sin claridad mental y sin Es una de vitalidad. las características. Permítanme contarles Las el caso de Manuel. características es Manuel una de tiene las que nos 58 años permite y vive en entender el Madrid. lenguaje Es corporal. contable, nunca ha tenido una enfermedad grave y siempre se consideró una persona responsable con su salud. Vino a mi consulta no por dolor, sino por agotamiento. Duermo Es una de 7 las u 8 horas, características. doctora, me dijo. Las Pero al características despertar me es siento una de las vacío. que nos Y permite por las entender el mañanas lenguaje corporal. no pasa nada. Manuel estaba convencido de que era el precio inevitable de cumplir años. Sin embargo, al revisar sus hábitos, entendimos algo clave. Su Es una cuerpo de las nunca se características. apagaba del todo por la Las noche. características Estrés es acumulado, una de café las tardío, que nos una permite copa de entender vino el para lenguaje relajarse. corporal. Todo eso mantenía su sistema nervioso en estado de alerta constante. Es como dejar un coche encendido en el garaje toda la madrugada. Al día siguiente, el Es una de motor las está características. caliente, pero Las no tiene potencia características para arrancar. es una de las Y esto es que nos permite fundamental que lo entender el lenguaje comprendan. corporal. Cuando el cuerpo no logra entrar en sueño profundo, no activa los procesos de reparación, y uno de los primeros sistemas que se resiente es el hormonal masculino. Por Es eso una ese de las cansancio características. matutino y esa Las falta de energía características no es son una una de las casualidad, que nos son permite una entender el señal, lenguaje corporal. una advertencia temprana de que su cuerpo necesita ayuda para volver a descansar de verdad. Antes de continuar, quiero hacerles una pregunta muy sencilla, y les pido que sean Es una de las honestos consigo características. mismos. Si Las usted duerme pero se características despierta es una cansado de y las sin esa que nos vitalidad permite masculina por entender la el lenguaje mañana, corporal. escriba 1 en los comentarios. Si no le ocurre, escriba 0. Necesito saber que me están escuchando porque lo que viene a continuación puede marcar una diferencia real en su Es una de bienestar. las Y características. créanme, esto Las apenas características comienza. es Para una de las entender por qué que esa nos energía permite entender masculina el parece lenguaje haberse corporal. desvanecido con los años, quiero que por un momento visualicen su cuerpo de una manera diferente. Imaginen que su organismo es una gran obra en construcción. Durante el día la obra es un caos organizado. Los camiones entran y salen. El cerebro no deja de enviar órdenes. Los músculos cargan peso. El sistema nervioso se mantiene en alerta Es una de constante. las Eso características. es normal. Eso es Las vivir. Pero características todo es ese una de las desgaste que nos necesita una permite entender el compensación. lenguaje Y corporal. esa compensación no ocurre durante el día. La verdadera magia, caballeros, ocurre cuando ustedes cierran los ojos. Cuando entran en las fases más profundas del sueño, el cuerpo activa lo que yo llamo el turno nocturno de mantenimiento. Es en ese momento, y no en otro, cuando se reparan los tejidos, se ajusta el sistema nervioso y se reequilibran las hormonas Es una masculinas. de las características. La ciencia es muy Las clara en este punto. características es Diversos una de las estudios que nos publicados en permite revistas entender de el lenguaje endocrinología corporal. han demostrado que entre el 70 y el 80% de la testosterona diaria se produce durante el sueño profundo, especialmente en las primeras horas de la noche. Es una de No las se fabrica de características. manera constante Las durante el día. características Se es fabrica una cuando de el las cuerpo está que nos realmente permite entender el apagado y lenguaje seguro. corporal. Por eso quiero que recuerden esta frase. No es durante el día cuando el cuerpo masculino se vuelve fuerte. Es durante la noche cuando se reconstruye. Es una de Ahora las bien, aquí características. aparece el gran problema a Las partir de los características 50 años. es una de las El que cuerpo nos necesita un permite entender el interruptor muy lenguaje preciso para corporal. pasar del modo alerta al modo reparación. Ese interruptor depende del sistema nervioso. Y con los años, el estrés acumulado, las preocupaciones, los Es una de estimulantes las y los malos características. hábitos hacen Las que este mecanismo características empiece a fallar. es una de las Aunque que ustedes nos estén permite acostados entender en la el cama, lenguaje su corporal. organismo sigue comportándose como si hubiera peligro. Y cuando el cuerpo percibe peligro, libera una hormona muy conocida, el cortisol, la hormona del estrés.
Aquí hay una verdad biológica que no admite discusión: el cortisol y la testosterona no pueden convivir. Cuando el cortisol se mantiene elevado durante la noche, la fábrica de testosterona cierra automáticamente, no por castigo, sino por supervivencia. El cuerpo prioriza estar Es una de alerta las antes que características. reproducirse o Las mantener la fuerza. características Además, es una este de las estado de que nos alerta permite constante entender el lenguaje mantiene los corporal. vasos sanguíneos rígidos y contraídos. La sangre no fluye con libertad hacia donde debería hacerlo al amanecer. El resultado es predecible: despertar Es cansado, una de sin las claridad características. mental y sin esa Las señal matutina características de es vitalidad. una de las Por eso que nos insisto permite tanto entender en el este lenguaje punto. corporal. No se trata de forzar el cuerpo, no se trata de querer más, se trata de permitirle descansar de verdad. Si este tipo de explicaciones le están Es una resultando de las útiles características. y quiere entender mejor Las cómo funciona su características cuerpo después es de los una de las 50, que nos le invito a permite entender suscribirse el al lenguaje canal corporal. ahora mismo. Aquí compartimos información clara basada en ciencia y pensada para hombres que quieren cuidarse con inteligencia, no con promesas vacías. Ahora que entendemos Es una por de qué el las descanso características. profundo es tan importante Las para la energía características masculina, es una quiero de que las hagamos algo que nos muy permite sencillo pero entender muy el lenguaje revelador. corporal. Un pequeño ejercicio de observación. El cuerpo humano es una máquina extraordinariamente honesta. Mucho antes de colapsar, mucho antes de que la vitalidad masculina se apague por completo, siempre envía señales de advertencia. El problema es que esas señales no suelen doler, no gritan, susurran, y por eso la mayoría de los hombres las ignoran o las atribuyen a la edad. Desde la medicina actual sabemos algo importante: más del 50% de los hombres mayores de 50 años no alcanzan los niveles diarios recomendados de magnesio, un mineral esencial para que el sistema nervioso pueda relajarse. El estrés crónico, el café, el alcohol y ciertos medicamentos hacen que este déficit sea todavía más frecuente. Cuando falta magnesio, el cuerpo no logra pasar del modo encendido al modo descanso. Quiero que revisen conmigo estas 3 señales silenciosas. No piensen en el dormitorio todavía, piensen en su día a día. Primera señal: la rebelión muscular nocturna. ¿Les ha ocurrido despertarse de madrugada por un calambre intenso en la pantorrilla o en el pie? ¿O notar durante el día que el párpado del ojo tiembla sin motivo? Esto no es casualidad. Cuando falta magnesio, los músculos no pueden relajarse correctamente. Se quedan atrapados en un estado de contracción constante, agotando la energía del cuerpo incluso mientras ustedes duermen. Segunda señal: el corazón que se salta un latido. Están sentados tranquilamente viendo la televisión y de repente sienten un vuelco en el pecho. Un latido fuerte, una pausa breve, una sensación extraña que genera inquietud. En muchos casos, no se trata de un problema estructural del corazón, sino de un desequilibrio eléctrico. El magnesio es clave para regular la conducción eléctrica del músculo cardíaco. Sin él, el ritmo puede volverse irregular. Permítanme contarles el caso de José Luis. José Luis tiene 62 años y vive en Valencia. Fue mecánico durante más de 3 décadas. Llegó a mi consulta muy preocupado por 2 cosas: calambres nocturnos dolorosos y palpitaciones inesperadas. Pensaba que su corazón estaba fallando. Las pruebas importantes salieron normales, pero al analizar su alimentación y su estilo de vida, descubrimos un déficit claro de magnesio agravado por años de café en exceso y poco descanso real. Tras corregir ese déficit y ajustar sus hábitos nocturnos, los calambres desaparecieron. Semanas después, José Luis me dijo algo que nunca olvido. Doctora, lo más raro no es que ya no me duelan las piernas, es que vuelvo a dormir profundo y por la mañana mi cuerpo responde otra vez. Tercera señal: el hambre falsa. Ese deseo repentino por algo muy dulce o muy salado incluso después de haber comido, no es gula, es confusión metabólica. Cuando faltan minerales, el cuerpo no puede producir energía de forma eficiente y pide combustible rápido, aunque sea de mala calidad. Si al escuchar estas señales se reconocen en al menos una o dos y además sienten que su descanso no los renueva, quiero que se queden tranquilos. No están fallando, no están envejeciendo mal. Su cuerpo simplemente ha perdido la capacidad de apagarse por la noche. Y lo más importante, eso se puede corregir. Ahora que hemos identificado las señales, es momento de hablar del elemento que permite que todo lo anterior vuelva a funcionar. No como una promesa milagrosa, sino como una pieza fisiológica esencial. El cuerpo humano necesita un mensajero que le diga al sistema nervioso una frase muy concreta: todo está seguro, puedes relajarte. Ese mensajero existe y se llama magnesio. Desde el punto de vista médico, el magnesio no es un suplemento de moda. Es un mineral clave, implicado en más de 300 reacciones bioquímicas, muchas de ellas relacionadas directamente con la relajación muscular, la estabilidad del sistema nervioso y la calidad del sueño.
Estudios recientes en nutrición clínica han demostrado que cuando los niveles de magnesio son adecuados, el sistema nervioso parasimpático, el encargado del descanso y la reparación, puede activarse con mayor facilidad. En otras palabras, el cuerpo aprende a apagarse. Por eso, cuando el magnesio es insuficiente, ocurre justo lo contrario. El organismo permanece en estado de alerta, el cortisol se mantiene elevado y el descanso profundo simplemente no llega. Ahora bien, aquí es donde muchos hombres cometen un error importante. No todo el magnesio es igual. Desde la ciencia de la absorción, sabemos que la biodisponibilidad, es decir, la capacidad real de un nutriente para llegar a la sangre y a las células, es una de las varía que nos permite según la entender el forma lenguaje química del corporal. mineral. El magnesio en forma de óxido, que es el más barato y común, tiene una absorción muy baja. Menos del 5% logra pasar al organismo. El resto permanece en el intestino donde puede provocar molestias digestivas y diarrea. Es una de las que nos permite entender el lenguaje Por corporal. el contrario, formas como el magnesio bisglicinato o el magnesio treonato muestran una absorción significativamente mayor. El bisglicinato va Es unido una a de un las aminoácido llamado glicina, Las que facilita características su paso a es través una del de las intestino que nos y lo permite dirige entender hacia el lenguaje músculos y corporal. sistema nervioso periférico. Es especialmente útil para reducir tensión física y mejorar la calidad del descanso. El treonato, por su parte, es la única forma Es de una de las magnesio capaz de atravesar la barrera Las hematoencefálica. características Esto es una de las significa que nos puede actuar permite entender el directamente a lenguaje nivel corporal. cerebral, ayudando a calmar la mente hiperactiva que muchos hombres experimentan al acostarse. Y aquí quiero que recuerden algo muy importante. No se trata de Es una de tomar las más, características. sino de tomar lo que el cuerpo Las puede usar. características También es es una de las fundamental hablar que de nos una permite combinación entender el muy lenguaje popular que corporal. genera confusión: los complejos que mezclan magnesio con zinc y vitamina B6. Aunque en teoría suenan atractivos, en la práctica pueden llevar a excesos innecesarios Es de una de zinc las si no se características. controlan bien las dosis, Las lo que características interfiere con es otros una de las minerales que nos esenciales permite y entender puede el generar lenguaje efectos corporal. indeseados. La medicina moderna nos enseña una lección clara. La recuperación masculina no se basa en forzar el organismo, sino en restaurar el equilibrio. Es una El de las magnesio no características. empuja al cuerpo, Las no lo estimula, características le es da una de las permiso para que nos descansar. permite entender Y el cuando el lenguaje cuerpo corporal. descansa de verdad, todo lo demás empieza a alinearse de forma natural. En la siguiente parte quiero mostrarles cómo pueden apoyar este proceso desde la alimentación diaria, Es una de las utilizando recursos simples, Las accesibles características y bien es utilizados. una de las que nos Porque a permite veces entender el la lenguaje diferencia no corporal. está en hacer más, sino en hacer lo correcto. Hasta ahora hemos hablado de descanso y del papel fundamental del magnesio. Pero quiero que entiendan algo muy Es una de las importante: características. ningún mineral funciona Las características solo. El cuerpo es una de masculino las que necesita nos materia permite prima, entender el lenguaje y esa corporal. materia prima idealmente debe venir de la alimentación diaria. Aquí es donde muchos hombres creen que están haciendo todo bien, pero en realidad están perdiendo gran parte Es una de de los las beneficios sin características. saberlo. La Las ciencia nutricional características moderna es una ha de las puesto el que foco nos en un permite concepto entender el clave: los lenguaje corporal. antinutrientes. Son compuestos naturales presentes en muchos alimentos vegetales que, aunque no son tóxicos, bloquean la absorción de minerales esenciales como el zinc y el magnesio. Uno de Es los una más de las estudiados características. es el ácido fítico. Las Este compuesto características actúa como es un una de las candado. que nos Se une a permite los entender el minerales y lenguaje evita que el corporal. intestino pueda absorberlos. El resultado es paradójico. Usted come alimentos saludables, pero su cuerpo no recibe el beneficio completo. Un ejemplo Es una perfecto de las de esto características. son las semillas de Las calabaza, también características conocidas como es una de las pepitas. que nos Desde el permite punto de entender vista el lenguaje nutricional, corporal. son una auténtica joya para el hombre mayor de 50 años. Aportan zinc, magnesio y arginina, un aminoácido que favorece la circulación sanguínea. Sin Es embargo, una de cuando las se consumen características. directamente Las tostadas y saladas, como características vienen en es muchas una de bolsas las que nos comerciales, permite gran entender el parte de lenguaje sus corporal. minerales queda atrapada por el ácido fítico. Los estudios muestran que procesos simples como el remojo o la fermentación pueden reducir entre un 40 y un 70% Es una de las estos antinutrientes, Las aumentando de forma características significativa es la una de las que biodisponibilidad nos de los permite minerales. entender el lenguaje Permítanme corporal. contarles el caso de Antonio. Antonio tiene 65 años y vive en Sevilla. Está jubilado y siempre fue disciplinado con su estilo de vida. Es Caminaba una a de las diario, comía características. ligero y evitaba los Las excesos. características Aún así, es una de se las quejaba de que nos cansancio permite entender el persistente lenguaje y de corporal. levantarse varias veces por la noche para orinar. Antonio estaba convencido de que ya no había mucho por hacer. Pero al revisar su alimentación, vimos que aunque comía sano, Es una no de las estaba características. absorbiendo bien los minerales que Las necesitaba. características Además, es una de las tenía el que hábito nos de tomar permite té entender el justo lenguaje después de corporal. cenar, lo que bloqueaba aún más la absorción del zinc. No hicimos cambios drásticos.
Solo ajustamos detalles: semillas de calabaza preparadas correctamente, Es una de las separación del características. té respecto a las Las comidas, y una características cena más es ligera una y de las rica en que minerales. nos permite Un mes entender el después, lenguaje Antonio corporal. volvió a consulta y me dijo algo muy revelador. Doctora, duermo mejor, me levanto menos por la noche, y por la mañana siento que mi cuerpo está más despierto. Es una de las Eso es características. exactamente lo que Las buscamos. características No estimular, es una de las que nos no permite forzar, entender el lenguaje nutrir corporal. y permitir que el cuerpo haga su trabajo. La alimentación correcta no actúa como un interruptor inmediato. Funciona como un apoyo constante que Es día una de tras las día características. facilita que el sistema hormonal Las y nervioso características recuperen su es una de equilibrio. las que Hemos nos hablado permite de entender descanso, el de lenguaje minerales corporal. esenciales y de nutrición inteligente. Pero hay una verdad que la biología nos recuerda con dureza: construir lleva tiempo, destruir puede ocurrir en segundos. Es una de Todo las el esfuerzo que características. usted haga para mejorar Las su energía características masculina es una puede de las verse que bloqueado nos si en su permite vida entender diaria el lenguaje permanecen corporal. ciertos hábitos que actúan como saboteadores silenciosos. No parecen peligrosos, incluso pueden resultar placenteros, pero desde el punto de vista fisiológico Es una de tienen un las impacto características. real. El primer Las saboteador es el características alcohol. es una de las Numerosos que nos estudios han permite entender demostrado el que el lenguaje consumo corporal. regular de alcohol daña la mucosa intestinal, justo donde se absorben minerales como el zinc y el magnesio. Además, actúa como un potente diurético, aumentando la eliminación de Es estos una de las minerales a través características. de la orina. Las En términos características simples, es cuanto una de más las alcohol, que nos más permite rápido entender el pierde el lenguaje cuerpo los corporal. nutrientes que necesita para recuperarse. El segundo saboteador es el calcio mal sincronizado. A partir de los 50 años, muchos hombres toman suplementos de calcio Es para una de las proteger los características. huesos, lo cual es Las razonable. El características problema es aparece una de las cuando el que calcio nos se permite consume al entender el mismo lenguaje tiempo que corporal. alimentos o suplementos ricos en zinc o magnesio. La ciencia nutricional explica que estos minerales compiten por los mismos transportadores intestinales. Cuando Es entran una de las juntos, el características. calcio suele ganar Las dejando al zinc características fuera. es La una de las solución que no nos es eliminar permite el entender el calcio, lenguaje sino corporal. separar los tiempos. Calcio por la mañana, zinc y magnesio por la noche. El tercer saboteador es el café y el té mal ubicados. Es Tanto una de el las café como el té características. contienen taninos Las y cafeína. características Estas es una de las sustancias que pueden nos unirse a permite los entender el minerales lenguaje y formar corporal. complejos que el cuerpo no puede absorber. Tomarlos justo después de las comidas principales reduce de forma significativa la absorción de zinc. La regla es Es una de sencilla: las una hora características. antes o una hora después Las de comer. características Ahora bien, es una de las con esta que nos información permite clara, entender el quiero lenguaje corporal. proponerles un camino realista, no una solución rápida. Un proceso de reconstrucción, un plan de 90 días. Durante el primer mes, Es una de el las objetivo es el características. descanso, Las reducir características estimulantes por la es noche, una de las que mejorar la nos higiene permite del sueño entender el y lenguaje permitir que el corporal. sistema nervioso se calme. Aquí no buscamos rendimiento, buscamos recuperación. En el segundo mes, con el descanso más estable, introducimos la nutrición Es una de las estratégica, características. minerales bien Las absorbidos, características alimentos es una de preparados las que nos correctamente permite y entender el lenguaje movimiento corporal. diario suave para activar la circulación. En el tercer mes, el cuerpo ya reconoce el nuevo ritmo. La energía comienza a aparecer de forma natural, sin presión, sin Es una de expectativas las forzadas. características. La intimidad Las vuelve como características consecuencia, es una no de las como que objetivo. nos permite La entender ciencia el moderna lenguaje nos corporal. enseña algo valioso: el cuerpo masculino no necesita ser empujado, necesita coherencia. Si este enfoque le está ayudando a comprender mejor su salud y quiere seguir Es una de las aprendiendo con características. información clara y Las basada en evidencia, características le es una invito de a las que suscribirse al nos canal permite y entender el activar las lenguaje corporal. notificaciones. De este modo, no se perderá los próximos contenidos pensados para acompañarlo en este proceso. Quiero despedirme con una reflexión honesta. Cuidar la Es salud una de las masculina características. después de los 50 es Las como restaurar un características coche clásico. es una de las No se que nos trata de permite hacerlo entender correr el más lenguaje rápido que corporal. antes. Se trata de que funcione bien con suavidad y fiabilidad. Denle tiempo a su cuerpo, respétenlo y confíen en su capacidad natural de regeneración Es una cuando de las recibe lo que características. necesita. Toda Las la información características compartida aquí es una tiene de las fines que nos educativos permite y no entender el sustituye la lenguaje consulta corporal. médica personalizada. Antes de realizar cambios importantes en su alimentación o suplementación, consulte siempre con su profesional de salud. Les deseo noches Es una de las tranquilas, características. mañanas claras y una Las energía que vuelva a características sentirse propia. es una de las Ha sido un que nos honor permite acompañarlos. entender el